Dice la palabra en Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Continuamos el capítulo 4 hasta el versículo 13. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. El título de esta prédica es Aprendamos del proceso para entrar en el reposo. Amén. Israel, sabemos que estando en Egipto, el pueblo de Israel era numeroso, por lo cual el faraón los explotó más. Amén. Era un pueblo que estaba bajo servidumbre, bajo esclavitud, amén, de los egipcios. Y Dios dice que a Dios subió el clamor de Israel, el clamor de su pueblo. Y Dios lo miró y los reconoció y decidió sacarlos de aquella esclavitud. Dios
le dijo a Moisés: y sacaré este pueblo con mano fuerte. Y así mismo fue. Los que estaban el pueblo de Israel vio como Dios se glorificó, vio las señales que el Señor hizo. Al fin salieron, vieron como, en el día la columna de nube los guiaba y en la noche era columna de fuego, ¿verdad? Vieron como el Señor abrió el mar rojo y pasaron en seco. Vemos a ese Israel que estaba bajo una esclavitud, bajo una servidumbre. Pero hubo un clamor, porque ya no aguantaban más estar en aquella situación. Amén. Y Dios respondió a ese clamor. El segundo proceso es que vemos a Israel en el desierto. Allá Dios continuó glorificándose. Dios convirtió el agua de Mara, que era un agua amarga, en un agua dulce que ellos podían tomar. Pero ocurre algo, y es que, si me puedes poner en Éxodo 2, y dicen que ellos se inclinaron y adoraron. O sea que fue un pueblo que creyó. Amén. Dice que Israel creyó. Pero ocurre algo, que cuando ya Israel está en el desierto, este pueblo comenzó a ¿qué? A dudar. Aún sabiendo y conociendo del poder del Dios grande, del Dios altísimo, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, del Dios que le había escuchado su clamor y lo había sacado de la servidumbre, de la explotación, de la esclavitud con mano fuerte, que había glorificado su nombre y le había mostrado milagros, señales. Israel, ante una pequeña situación, se preocupaba más por su problema que por lo que Dios podía hacer. En ese momento no creían en Dios, sino en el problema. En ese momento lo que hacían era quejarse con Moisés. En ese momento lo que hacían era recordar su pasado y decir: ay, qué rico era cuando yo estaba en Egipto. Y así sucede con nosotros. Amén. Porque somos ese pueblo de Israel, y aunque esto haya ocurrido hace siglos, hoy sigue ocurriendo en nuestras vidas. El pueblo de Israel no entró, el que había salido de Egipto, el que Dios sacó de Egipto, no entró en la tierra prometida, no entró en el reposo, no entró en la tierra que Dios le prometió a Abraham, a su descendencia, a la cual le dijo: los llevaré a la tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué? Por desobediencia. ¿Y qué es la desobediencia? El no obedecer a una orden. Pero ¿a quién se debía esta orden? Era una orden que venía directamente de Dios. O sea, habían endurecido su corazón. Y el endurecer el corazón, como dice aquí en el 3:8, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Quiere decir mente dura, mente mala, mente incrédula, mente idólatra. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón, siempre andan pensando lo que no tienen que pensar, que es la palabra de Dios. Siempre andan pensando, aleluya, en sus problemas, andan pensando en el pasado, están pensando en cómo hacer más dinero, en cómo salir de la pobreza, están pensando en cómo sacar agua en el desierto. Pero a eso Dios no te llamó. Dios te llamó a pensar, a meditar en su palabra, a pensar, a creer de que Él es el Dios vivo, el cual te sacó de la esclavitud, de la servidumbre en la cual estaba. Quizás dirás: pero bueno, mi vida anterior era muy buena, pero Dios te sacó de allí para hacerte una nueva criatura y darte una nueva mente, un nuevo pensamiento y una nueva manera y forma de vivir. Porque así como el evangelio hoy se nos ha predicado,
Y como se lo predicamos a otros, asimismo se le predicó a este Israel que estuvo en Egipto, que estuvo en el desierto, y aún a los pocos que llegaron a la tierra prometida, aquellos que pudieron cruzar el Jordán y llegar al reposo que Dios había prometido. Amén. En Hebreo 1 dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. El tercer proceso es cuando hubieron personas valientes y una nueva generación a la cual Dios dijo, por su gracia, van a entrar en el reposo, van a entrar en la tierra prometida. Amén. Fue Josué, Caleb y la nueva generación. Pero Josué y Caleb entraron, ¿por qué? Porque creyeron. Y es ahí otro punto, quiero que vean esto. La cosa no está en escuchar la palabra de Dios, sino en creer la palabra de Dios. Amén. Porque todos meditamos. Ahora, solo Dios sabe, solo Dios conoce quiénes son los que creen en la palabra que meditan. Amén. Entonces, por cuanto creyeron, entraron. Y ya en este tercer punto, amén, quiero hacer una pregunta, la cual, ustedes mismos se la responden. Y como decía el título, que aprendamos del proceso para poder entrar en el reposo. Tenemos que aprender del proceso para poder entrar en el reposo de Dios. Y si queremos entrar en el reposo de Dios, tenemos que saber algo. Amén. Y lo primero es preguntarnos, ¿dónde estoy? Sé que estamos en Facatativá. Amén, estamos en Facatativá, Colombia. Acá en Comunidad Cristiana, Camino de Vida Plena. Pero dentro de estos tres procesos, si estamos en Egipto aún, bajo una esclavitud del trabajo, bajo la esclavitud del día a día, de la monotonía, amén, bajo la esclavitud del hogar, bajo la esclavitud de los malos pensamientos que vienen a destruir nuestra vida, amén, de hacernos creer de que somos inservibles, de que nada somos, bajo la esclavitud, o sea, siendo manipulados por otras personas o siendo manipulados, amén, aún por lo que queda en nosotros que no somos capaces de dejar que Dios sobre para quitarlo. O sea, aún estamos en Egipto, en esa servidumbre, en esa esclavitud, en esa explotación. O somos de lo que creemos en Dios porque hizo el milagro. Somos de lo que cuando las cosas andan bien, Señor, heme aquí, aquí estoy, aleluya, para lo que tú quieras. Pero cuando las cosas andan mal, entonces ahí se olvidan del Señor. Se olvidan de que Dios los sacó con mano fuerte de Egipto. Se olvidan de que Dios abrió el mar rojo. Se olvidan de que Dios fue el que proveyó el alimento en medio del desierto, en medio de la sequía. ¿Quiénes somos? De aquellos que aún andan agarrados diciendo, pero Señor, pero pastor, es que aún estoy en el proceso. Asimismo estuvo Israel en ese proceso y un proceso que les duró 40 años. ¿Por qué les duró 40 años? Por desobedientes, porque no le creyeron al Dios Altísimo. El proceso es para vencerlo. El proceso es para aprender de Él. Es para decirle, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Enséñamelo. O sea, es necesario. Si lo estás permitiendo es porque es necesario. Pero muéstrame qué es lo que estás lijando de mí, qué es lo que estás arrancando de mí, Señor. Porque si no, continuamos igual. Continuamos
un pensamiento erróneo de que las cosas me están sucediendo por lo que hizo mi papá o mi mamá. O las cosas me están sucediendo porque el diablo se levantó. Pregúntale a Dios por qué estás pasando por el proceso. Enfrenta el proceso. Camina con Él, no dejes que sea una carga, no dejes que sea algo que te lleve toda la vida dando vueltas y estando en el mismo lugar y con el mismo pensamiento y la misma forma de pensar cuando Dios te llamó a algo más. Dios te mandó a reposar en Él. Por eso te manda a meditar en la palabra, para que esa palabra sea la que traiga paz a tu vida, sea la que tú en el momento difícil tú puedas decirle al Señor, acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción y tus dichos me han vivificado. Es para eso, pero el proceso no es para sentarte y ponerte a llorar, sino para levantarte, caminar y creerle a Dios de que las cosas ya están hechas. Entonces, ¿dónde estamos? O te identificas con aquel de que ya llegó al reposo de Dios, ya está en la tierra de Canaán. Pues bueno, si crees que ya estás en la tierra de Canaán, de que ya has entrado en el reposo de Dios, ten cuidado porque dice la palabra que aún queda otro día de reposo. Amén. Porque dice aquí en el 4:8 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Amén. Y esto Dios me llevaba a la parábola del sembrador. Sí. O sea, nuestra mente aún sigue siendo esa mala tierra, que es camino, que es pedregal, que es espinos, en la cual la palabra que es la semilla se ha sembrado pero aún no ha dado fruto. Amén. O sea, estando en Egipto, estando en esa esclavitud, o estando en el desierto dando vueltas, o simplemente creyéndole a Dios en el momento que hace un milagro y decirle Dios es bueno solamente por eso. Amén. O sea, estamos siendo como esa mala tierra donde cae esa buena semilla que aún no ha crecido, no ha germinado, no ha dado algo bueno, porque la tierra aún no es buena. Si vemos que todavía no hemos dado fruto, entonces es para clamar y gemir ante su presencia y decirle, Espíritu Santo de Dios, gime ante mí y gime ante el Padre por mí, y que se haga su voluntad, para que sean aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es digno delante de Él, lo que es bueno delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Debemos de orar así. Hazme una buena tierra para que tu palabra, que es semilla, pueda germinar. Cuando entramos realmente en reposo de Dios, que el reposo no es más que la confianza en Cristo Jesús, que aunque esté la tempestad, usted pueda decir, yo estoy tranquilo, yo estoy confiado, porque yo sé que tú estarás conmigo. Porque tu palabra es la que me infunde aliento, paz. Porque sé que estoy bajo la sombra del Omnipotente. Porque sé que estoy bajo tus alas. Porque sé que tú no me dejarás a pesar de que he sido concebido en maldad y de que he pecado contra ti. Amén. Pero cuando entramos en su reposo, cuando confiamos en el Señor, entonces ahí sí germina la semilla. Porque en la parábola dice que cuando cae la semilla en buena tierra, ¿qué sucede? Dice que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero si se ponen a pensar, una semilla para que dé fruto tiene que llegar a germinar, a crecer, a ser un árbol fuerte con raíces profundas y poder florecer para luego dar frutos.
Amén. Entonces quiere decir de que usted ha reposado en el Señor, de que a pesar de la circunstancia del proceso, que a pesar de lo que te falta, que a pesar de lo que ahora no ves, pero que ya Dios prometió, usted se mantiene firme como esa semilla que va germinando, como esa semilla que ya se convierte en una planta, en un árbol. Y es que a pesar del sol, a pesar del calor, a pesar de la lluvia, de la tormenta, de los ciclones, de los huracanes, de lo que venga, usted dice: yo me mantengo firme en el Señor, yo me mantengo meditando en tu palabra, porque es la que me hace crecer, porque por ella y por tu Santo Espíritu podré dar frutos y podré estar donde tú quieres que yo esté. Y es en tu reposo, Señor, porque ya tú no me quieres que en este presente yo esté viviendo el pasado, sino que en este presente yo pueda decir: voy a caminar a ese otro reposo, Dios mío, que tú has prometido a tu heredad, que tú has prometido a tu pueblo. Esto es una palabra de exhortación. Amén. Y esa que te levantes. Que así como Israel en ese momento, el pueblo gimió porque ya estaba cansado de lo que estaba aconteciendo, también vamos a hacerlo. Vamos a clamar al Señor. Si vas a llorar con una persona, mejor hazlo ante la presencia del Señor. Si vas a quejarte de tu situación con tu amiga, con tu amigo, te aconsejo que lo hagas con el Señor, porque Él es tu mejor amigo. Amén. Hazlo con Él porque Él te entiende. Amén. Si piensas de que el proceso es duro, de que aún no puedes salir de él, ve a los pies del Señor. No vayas a quejarte con el pastor. Ve a los pies del Señor. No haga como Israel, que iba hacia donde estaba Moisés ahí a fajarse, que por poco lo golpean en varias ocasiones. No, ve y quéjate con Dios. Ve y dile al Señor: muéstrame por qué este proceso, qué debo de aprender de Él. Amén. Porque, Señor, quiero reposar en ti. Quiero aprender a descansar en ti. Así como tú descansaste en el séptimo día, como te pusiste a observar tu creación, así yo, Señor, quiero sentarme a ver, a maravillarme de las cosas que tú has hecho en mi vida, en mi hogar, en mi matrimonio, en mi familia, en mis hijos. A sentarme a ver de tantas cosas, de tantos peligros de los cuales tú me has sacado. Reposa en el Señor, entremos en su reposo. Pero para entrar en su reposo tenemos que aprender del proceso. Israel no aprendió del proceso. Por eso estuvo 40 años y al final Dios dijo: no van a entrar. Todos se van a morir ahí, no van a entrar. Entonces aprendamos del proceso para entrar en su reposo. Amén. Dice acá la palabra, en el 4:2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Como le decía ahorita, a ellos también les fue anunciado el evangelio, como a nosotros. Amén. Pero ocurrió algo, que fue lo que los llevó a la desobediencia. Y es que esa palabra no fue acompañada de fe. Cuando Dios llamó a Abraham y le dijo que saliera de Ur de los Caldeos, Abraham salió y Dios todavía no le había dicho hacia dónde tenía que ir, pero él salió. Amén. ¿Por qué? Porque tuvo fe. Pero ocurrió algo más, y es que dijo Dios: yo voy a probarlo. A mi amigo, a ese que cree en mí, que todo cuanto le digo él lo hace, yo lo voy a probar. Y le dijo que sacrificara a su hijo Isaac. Pero Abraham conocía tanto a Dios y estaba tanto en la intimidad de Dios, conocía su palabra y estaba tanto en su reposo, que dijo: está bien, yo lo voy a llevar. Y cuando Isaac le preguntó: Padre, ¿y dónde está el sacrificio? Él le dijo: no te preocupes, porque Dios lo proveerá. Eso se llama fe. Fe se llama creer, obedecer y caminar.
Abraham tuvo fe, obedeció, pero esa obediencia se convirtió, en un acto. Él caminó, él tomó a su hijo, él fue hacia donde Dios le dijo que fuera. Amén. Aunque no veamos hacia dónde Dios nos va llevando, tenemos que seguir caminando, porque esa actitud es la respuesta de lo que ya usted tiene en su vida, que es fe. Amén. Entonces, no podemos retroceder, sino que tenemos que avanzar. Dios nos mandó a avanzar, no a retroceder. Y por algo meditamos en su palabra. Es para recordar lo grande y maravilloso que es Él. Es para recordar que en todo tiempo Él va a estar con nosotros. Es para recordar que meditando su palabra, amén, Dios a través de ella nos da sabiduría. Nos da la respuesta, de todo cuanto necesitamos. Amén, porque dice que la palabra se nos es anunciada hoy en día a través del Hijo. Y aunque el Hijo no lo vemos, sabemos que está porque es la palabra y la leemos, porque el Verbo se hizo carne. Y la carne, siendo Jesús, dio palabra, dio enseñanza que hoy en día se nos es dada por el Santo Espíritu de Dios, el cual nos dice la palabra en Romanos 8:16 que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces no somos cualquier cosa, somos el pueblo de Dios. Amén. Cuando llegan a la tierra de Canaán, la tierra prometida, la heredad, donde Dios dijo: y los haré reposar de sus enemigos. Allí tuvieron que batallar también. Tuvieron que defender lo que era suyo. Amén. Entonces a nosotros nos toca defender lo que es nuestro. Amén. Las personas que ya han entrado en el proceso, aleluya, entienden que todo cuanto sucede en sus vidas es para bien y para edificación de ellos, de su hogar, de su matrimonio, de su familia, etc. Y sabrán que Dios, ante su clamor, responderá. Y que a pesar del proceso, van a estar dispuestos a decirle: Señor, heme aquí y envíame a mí. Amén. Son personas que no van a mirar hacia atrás, sino que van a mirar hacia adelante. Amén. Van a exhortar a otras personas. Sabrán que su reposo, su refugio, es Cristo Jesús, en el cual hemos confiado. Y a modo de conclusión, amén, ver rapidito en Hebreos 2:1, dice: por tanto es necesario que con más diligencia, con más cuidado, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Entonces, vamos con diligencia, con cuidado, atender la palabra que se nos ha sido, que Dios nos enseña. Amén, la palabra que vamos meditando. Amén. Dice, vi una frase que dice que la mente y la memoria son vasos quebrados que no retienen lo que en ellos se vierte si no se pone mucho cuidado. Amén. La mente y la memoria, si no le ponemos cuidado, son vasos quebrados en los cuales se pierde el contenido que se vierte. Entonces, como nos dice la palabra, seamos diligentes, seamos cuidadosos. Que no vaya a ser que la palabra que estemos meditando y bueno, por lo menos ustedes que han estado meditando por tanto tiempo, que esa palabra se caiga en una tierra llena de espinos, de pedregales, que no esté dando fruto en nosotros. Y frutos que otros
tampoco se puedan alimentar. Amén. Entonces no nos conformemos en clamar, en creer en Dios y en su palabra por un día o de vez en vez, sino en ser protagonistas de su reino y en ser constantes, meditando su palabra, creyéndola, obedeciendo y poniéndola por obra, llegando a ser de aquellos que entren en su reposo. Amén. Tanto en lo que nos queda de vida como cuando entramos en su presencia. Amén. Aprender de los procesos y continuar, porque hay más desiertos que atravesar. O sea, hay más procesos por los cuales debemos de seguir andando. Amén. Entonces, y así de esa forma, exhortarlos a eso, hermanos. Amén. Porque como dice en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, que penetra. Entonces la palabra de Dios debe de estar haciendo algo en nosotros. Amén. Les invito a que se pongan en pie y vamos a estar orándole al Señor. Bendito eres Dios. Señor, te estamos dando gracias, Dios mío, porque es tu palabra, Dios. Rogamos en tu nombre, Jesús, Señor, de que solo tú sabes y conoces, Dios mío, el proceso por el cual estamos pasando. Solo tú sabes cuál es nuestro presente, Dios. Mas a ti rogamos, Dios mío, oramos ante tu presencia, rogándote de que tú nos ayudes, Dios mío, a hacer una buena tierra. De que la palabra que hemos estado meditando por tanto tiempo, Dios mío, comience a dar frutos en nuestras vidas, Padre. Que no seamos de aquellos que retrocedemos, sino de los que avanzamos a pesar de lo que puede estar aconteciendo. Que en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, Dios mío, aprendamos del proceso. Aprendamos que todo cuanto está aconteciendo en nuestras vidas es para bien, es para alijarnos, es para apartarnos, Señor, Padre, de lo carnal, de lo que nos hace, Dios mío, Padre, pecar ante tu presencia cada día y cada instante, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, que es sobre todo nombre, Dios mío, rogamos que tu palabra, que esa semilla germine, crezca, sea un árbol, Dios mío, que en sus raíces, Señor, estén bien profundas y agarradas de ti, Señor, y que puedan dar frutos buenos, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos y enséñanos a confiar en ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos toda gloria. Rogamos, Dios mío, que se haga tu divina voluntad en nosotros y no la nuestra, Padre Santo. En tu nombre, Dios, ayúdanos, Dios mío, en todas las cosas. Te bendecimos, te damos gloria, honra, alabanza en todo tiempo y en toda circunstancia, porque tú eres grande y bueno y en gran manera, Señor. A ti sea toda gloria y que tu Santo Espíritu, que mora en nosotros, sea gimiendo ante el Padre con gemidos indecibles, sabiendo, Dios mío, qué pedirle, Padre Santo. Haz de nosotros una buena tierra. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, y te decimos amén. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios. Nos volveremos a ver en una nueva emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.